Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículo 13 y 14. Dice, pero ahora Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Había un muro de enemistad. Yo no sé si eres consciente, había un muro de enemistad. Y mediante ese muro de enemistad, pues había una separación, pero se ha derribado. ¿Y para qué se ha derribado? Se ha derribado para que podamos tener el acercamiento, para que realmente yo pueda ir a su presencia, para que realmente pueda reencontrarme con el Padre. Quiero pedirles que se imaginen, se imaginen que puedes acercarte a Dios. Es que es común hablar de Dios, es común levantar las manos, experimentar cosas, pero quiero que te imagines que realmente vas a la presencia de Dios. Imagínate que Dios se sentó a tu lado esta mañana, que Dios está ahí, que Dios va a abrazarte y piensa, ¿soy digno? ¿Realmente merezco que se siente a mi lado? ¿Realmente es el momento apropiado con todos los elementos o hay cosas que tengo que cambiar ahora mismo? Quiero que sepas que independientemente de lo que haya pasado, esté pasando en tu vida, independiente incluso de si estás en pecado, Dios está sentado ahí, a tu lado, porque está muy interesado en ti. Ha venido precisamente por eso. Y esta mañana es una cita con el Señor. Pero tienes que saber con qué estás luchando. ¿Qué es lo que está tomando mayor importancia? ¿Qué es lo que está opacando el que ese vínculo, ese encuentro tenga la trascendencia? Mm, en el libro de Éxodo hay un pasaje que nosotros hemos estudiado. Yo hablo de Éxodo 33 y todos saben, ¿cierto?, de qué estamos hablando. Amén. Todos tienen Biblia, ¿cierto? Levanten la mano las personas que no tienen Biblia. Ahora, levanten las que no tienen Biblia, que no tienen Biblia. Ok, dos, tres personas. Ahora levanten la mano los que sí tienen, pero no la trajeron. ¿No? Terrible, terrible. Devuélvanlas, por favor, para dárselas a personas que sí las usen. Pero a los que no tienen Biblia, les quiero anunciar, el próximo domingo tendremos Biblias para los que no tienen. ¿Ok? Y recuerden, son un obsequio para usar, no para guardar. Si lo guardan, la polilla se la come. Éxodo 33. Y quiero leerles del versículo 1 al 3. Dice en Éxodo 33, versículo 1, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti
y desalojaré a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y yo podría destruirlos en el camino. Normalmente nosotros leemos donde dice Moisés, yo no voy, Señor, si tu presencia no va conmigo, y nos apropiamos, Señor, ven conmigo, aleluya. Y el Señor dice, está bien, iré contigo. Esa parte nos encanta y de esa nos apropiamos y la repetimos. Pero aquí dice que el Señor enviará un ángel delante de ti y obviamente Él librará las luchas. Pero dice el Señor, yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco. Y si voy con ustedes, quizás en el camino los destruya. Es una mañana para reflexionar. Di conmigo, ¿soy terco? ¿Soy terco? Definitivamente tengo que cambiar. Dilo, dilo, definitivamente tengo que cambiar. ¿Y en qué eres terco? Solo lo sabes tú. Pero recuerda, esta mañana el Señor se sentó al lado tuyo. La silla de al lado la ocupa el Señor y quiere abrazarte y quiere tener un tiempo especial contigo. Pero es necesario que abandones tu terquedad, que la reconozcas, porque quizás el problema más grave es cuando tú no reconoces que eres terco. ¿Cuándo puede ayudarse a alguien? Cuando reconoce que ha fallado, cuando reconoce que ha pecado. ¿Cuándo puedes ayudar a un vicioso? Cuando dice soy adicto. Pero normalmente el consumidor, el alcohólico, el apostador dice, yo lo controlo. Solo cuando quiero. Pero cuando reconoces que tienes un problema, se te puede ayudar. Y posiblemente a través de esa decisión dejas de ser terco. ¿Con qué luchas? ¿Qué hay en tu intimidad para que el Señor decida, porque te ama, enviaré un ángel delante de ti, pero yo no iré contigo? Yo quiero invitarlos a que no seamos como el pueblo, a que seamos como Moisés, considerados amigos de Dios, a quien Dios accede. Está bien, iré contigo, iré contigo. Sin embargo, en tu cuaderno de apuntes, pregúntate y estudia si va delante de ti el ángel o el Señor va contigo. Definitivamente el Señor va contigo. Porque si es el Dios de favores, el que te solucione los problemas, en su infinito amor, va un ángel delante de ti. En el mejor de los casos. Porque hay quienes van sin rumbo. Dios quiere una conversión genuina. Y para eso es necesario dejar de ser terco. Sin embargo,
No podemos decir que el Evangelio es para gente santa, que levita. No, a la gente que Dios escogió le faltaba mucho para eso. La santidad realmente es una consecuencia de tener una relación con Dios. De hecho, Moisés, quien es aquí, quien va adelante, quien va librando al pueblo y quien habla con Dios, el amigo de Dios, Moisés era un asesino. Si pensamos en David, David hizo cosas terribles, pero un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, amado por Dios. Dios iba con él. Se atrevía a pararse frente a sus enemigos y decir, yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Tú le hablas así a la dificultad, le hablas así al orgullo, le hablas así a la soberbia, le hablas así a la mentira, le hablas así a lo que te tiene atado. Te aseguro que si luchas con la pornografía y le dices a esa enfermedad, yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso y nunca más afectarás mi mente, eres libre. David tenía el carácter. Dios no escogió gente que no tuviese esas luchas. Dios simplemente dio la condición de que si te dispones, Él obra. Y Él va avanzando. Y hay algo muy particular. Judas, uno de los apóstoles, el que traicionó a Jesús, adicionalmente a que traicionó a Jesús y que Jesús sabía que era un traidor, era el tesorero. ¿Saben lo que significa el tesorero, no? El que maneja el dinero. Y era un ladrón. Judas era un ladrón. Y era uno de los discípulos de Jesús. Si tú revisas en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan en el capítulo 12, cuando María unge a Jesús, dice, pues Judas se escandaliza y levanta la voz. ¿Cómo es posible que hayan derramado ese perfume? ¿Cómo es posible? Pero él no estaba preocupado realmente por el perfume. Él argumenta, con esto alimentamos a un poco de gente. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 1, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de fragancia de perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara en los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Ella estaba adorando y Judas, el discípulo, estaba pensando, uy, yo me puedo robar esa plata. Jesús le dice,
déjala en paz. Es decir, deja que me adore. Pero estaba ahí, en el grupo. Eh, ¿Por qué era así? Porque él caminaba con Jesús, pero su corazón no había recibido a Jesús. A él lo gobernaban sus bajas pasiones. Y quizás hay mucha gente que habla de Dios, asiste a iglesias, pero es como Judas, hace cosas malas, siendo consciente que son malas. Hay una manera de pensar eh, del mundo que es, pero Señor, tú conoces mis debilidades. Hay otras peores, ¿no? Una vez al año no hace daño. Pero no es cierto. O estás o no estás. No le puedes decir al Señor, Señor, necesito que vengas conmigo. Pero estás pensando o estás viviendo de manera indigna delante de Dios. Y tus luchas no las estás entregando al Señor. Amén. Quiero pedirles por favor que todos repitan conmigo, Espíritu Santo, libramos una batalla. Dame fuerzas. Permíteme oír tu palabra y llenarme del gozo de tu presencia. Amén. Pedro. Pedro era otro personaje. Pero un apóstol. Pedro muy famoso por sus posiciones. Sin embargo, cuando estudiamos a Pedro entendemos que Pedro tenía un mover muy del mundo. Sus posiciones, sus reacciones. Cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a Malco. Malco. Y, y esa no era la visión, no era lo que el Señor quería. Tan es así que Jesús lo sanó. Cuando el Señor dijo que voy a ser arrestado y pasarán las cosas terribles que me van a pasar, Pedro lo llamó aparte. Hey, ven acá, Jesús, olvídate, eso no va a pasar, tú sabes. Yo no lo voy a permitir. Una reacción sin entender. Y Jesús, apártate de mí, Satanás, aléjate, aléjate. Esto tiene que pasar. Ese era Pedro, muy particular. Eh, ¿Y cómo Pedro llega a, a ser un discípulo? Eso lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a leer en Lucas el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 al 11. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, y quiero que le presten mucha atención,
a lo que dice a continuación. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de las otras barcas para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pero un pescador había pasado toda la noche haciendo su trabajo, tirando la red, pero no había logrado sacar nada. Era un pescador profesional. Ya estaban lavando. Jesús predicó en la barca. Si Jesús se sube a tu barca, ve a aguas más profundas. Si Jesús se sube a tu barca, ve a aguas más profundas. No podemos seguir en la orilla, sabiendo que Jesús está ahí y en la orilla, esperando lo sobrenatural, pero manteniéndose en la orilla. Si realmente esperamos un milagro, si realmente esperamos que Dios vaya con nosotros, que el Espíritu Santo inunde todo nuestro ser, es necesario ir a aguas más profundas. Lo superficial no está aquí, ni está allá. Y por eso vas a la iglesia, pero al salir de la iglesia haces cosas totalmente contrarias. Con Dios no hay término medio. La palabra dice, porque no eres ni frío ni caliente. Estoy por vomitarte de mi boca. Dios quiere que asumas una posición. Jesús se subió a la barca. Pedro estaba ahí, pero Jesús le dice, ve a aguas más profundas. ¿Quieres ver el milagro? Ve a aguas más profundas. El milagro fue tan grande que era superior a su capacidad. Y cuando Dios nos da cosas que están muy por encima de lo que nosotros hemos pensado. Pero es necesario ir a aguas más profundas. Pedro no era el modelo de santidad. Aún a pesar de que Pedro vivió esto y vivió otras cosas, Pedro, Pedro falló. Acompáñenme por favor en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Perdón, Mateo 17. Mateo capítulo 17. Y dice en el Mateo capítulo 17 en el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol
y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Pedro, presencia. Bueno, no sé qué harías tú si de pronto la transfiguración implica pasar de un estado humano a un estado divino y que tú vieras a Jesús y que lo vieras con Moisés, con Elías hablando, resplandeciendo Jesús, brillante, que tuvieras esa visión y que tú estés pensando en armar carpas. Ese era Pedro, ese era Pedro. Pero lo que vio es indescriptible. Tan es así que Jesús les dice: no hablen de esto. Y si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, después de todo esto, después y de muchas cosas, ¿no? Porque la mayoría de los milagros, o en todos los milagros, estuvo Pedro presente. Pedro era muy cercano a Jesús. Pedro vio hacer cosas maravillosas. Pero dice en el capítulo 26, en el versículo 69, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Estamos hablando después de que Jesús es arrestado. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Pedro, el que estuvo en la transfiguración, el que fue a aguas más profundas con Jesús y vio el milagro, ahora juró que a ese hombre ni lo conoce. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Porque no es que Pedro haya negado a Jesús, juró que ni lo conocía. Y pensaríamos que eso es muy grave. Pero quiero que sepas que cuando en lo íntimo haces cosas que van en contra de la palabra, estás negando a Jesús. Y el Espíritu Santo te dice: no lo hagas. Pero tú sigues haciéndolo. Es como si juraras que no lo conoces. Es necesario ir a aguas más profundas, aguas espirituales. Hay que alejarse del borde, alejarse de la orilla. Es necesario fortalecer el vínculo con Dios. No queremos que mande un ángel delante de nosotros. Porque si Él manda un ángel,
delante de nosotros, se podría determinar que somos un pueblo terco. Y yo me quiero parar en la posición de Moisés. Señor, si tú no vas, yo no iré. Nuestros pensamientos deben ir a aguas más profundas. Nuestro corazón debe ser lleno, lleno de la plenitud de Dios. Sin embargo, después de que de que Pedro hace esto, y jura que no conoce, tiene un encuentro con Jesús. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan el capítulo 21. Y dice en el versículo 15, lo último que acontece con Pedro es que juró que ni conocía a ese hombre. Pero luego tiene un encuentro. Jesús se aparece a Pedro en la misma condición que cuando lo llamó a que fuese pescador de hombres. Dice que, voy a leer desde el versículo 1, dice, después de esto Jesús se le apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. ¿Qué estaban haciendo? Volvieron a hacer lo que hacían antes de ser discípulos de Jesús. Volvieron a su profesión. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente a la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo para comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tienen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y tal era la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con unos pescados encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Quiero que pienses, Pedro había dicho a ese hombre, juro que a ese hombre ni lo conozco. Pero Jesús le pregunta, dime, ¿me amas más que esto? Ahí estaba Juan, quien es denominado el discípulo al que Jesús amaba, el que recostaba la cabeza
sobre el hombro de Jesús, al que le encomendó a María, y le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué le dirías? Si hoy el Señor que está sentado a tu lado te dice tu nombre, Edwin, ¿me amas más que estos? A cada uno, Sergio, ¿me amas más que estos? Si Dios te preguntara hoy, ¿qué le dirías? Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Dios te está preguntando esta mañana, ¿me amas? Sergio, ¿me amas? Dime. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Versículo 17. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y yo podría imaginarme que Pedro sabe que Jesús lo sabe todo. Y que Pedro sabe que Jesús sabe que él lo negó y que juró que no lo conocía. Pero aún así dice, a pesar de ser así, Señor, no te puedo decir que te amo, pero tú sabes que te quiero. Le daba vergüenza decirle al Señor, Señor, yo te amo. Pero hoy el Señor te está preguntando porque se sentó a tu lado. ¿Me amas? Dime, ¿me amas? ¿Realmente ocupo el primer lugar en tu vida? ¿Realmente estás dispuesto o dispuesta para mí? ¿Has puesto tu corazón como un hogar para mí, para que yo pueda ir contigo? Me parece una confrontación fuerte, pero con esto Jesús restituyó a Pedro y lo instruyó, apacienta mis ovejas. Y también puedes preguntarte esta mañana, ¿cuántas ovejas estás cuidando para Dios? ¿Qué tan comprometido estás con el reino del cielo? ¿Me amas? Quizás podemos decir, Señor, te amamos, pero es que tenemos que hacer torcidos. Señor, tú sabes que te amo, pero no puedo controlar mi vida sexual. Señor, tú sabes que yo te amo, pero tengo un orgullo muy alto. Señor, tú sabes que te amo, pero
Hay que decir mentiritas piadosas para poder manejar el mundo. Señor, tú sabes que te amo, pero hay otras cosas que muchas veces son más importantes que tú. Pues el Señor se sentó a tu lado, escucha. ¿Me amas? César, ¿me amas? Dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Este es el reglamento. ¿Me amas? Queremos ser llenos de la plenitud de Dios. Deseamos y anhelamos ser llenos de la plenitud de Dios. Yo podría darle muchas razones a Dios por las cuales no hacer la voluntad de Él. Pero puedo seguir el ejemplo de Daniel. Aún sabiendo que le costaría la vida, solo se sujetaba a hacer la voluntad de Dios. Y aún sabiéndolo, lo asumió. Pero no había un ángel delante de Daniel. Dios estaba con él. Y por eso cuando Daniel fue echado al horno, se podía ver la presencia de Dios cuidándolos. Y ni un cabello se les quemó, porque Dios estaba con él. Porque aunque creamos que obedecerle a Dios, amar a Dios, no aplica en esta época, siempre que somos obedientes y genuinos, Dios va delante de nosotros, Dios va con nosotros y tenemos la plenitud de la llenura de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo. Pedro, muy rebelde, juró, juró que no conocía a Dios. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 6, ese hombre que había hecho las cosas que acabamos de mencionar, ese hombre terco, difícil, complicado, manejando su lógica, ya contaba con la llenura de la plenitud de Dios. Y en el capítulo 3 dice que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí
para que pidiera limosna a los que entraran en el templo. Cuando éste vio a Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies, los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a recibir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Pedro mucho tiempo caminó con Jesús, pero no estaba lleno de la gloria de Dios. Pero cuando estuvo lleno de la gloria de Dios, tuvo la capacidad para decir, y yo me lo imagino con esa autoridad: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Levántate, levántate y anda. Iglesia, el trabajo del enemigo es engañar. El trabajo del enemigo es que luches en tu orgullo, con debilidades que no son puestas por Dios. Dios, cuando nos hizo, no nos creó esas dependencias mundanas, pero el mundo las siembra en tu mente y tú dejas que vayan al corazón. Como preferir a un hombre que preferir a Dios, como preferir lo corrupto, lo que te corroe, lo que te corrompe, lo que te daña. Esta mañana Dios, que se ha sentado a tu lado, quiere que no olvides: ve a aguas más profundas. Si te quedas en la orilla no va a pasar nada. Ve a aguas más profundas. Dios quiere que te llenes de la plenitud. Retumbará en tu oído por tiempos, aún en tus sueños, el Señor preguntándote: ¿me amas? Cada vez que pienses en hacer algo que no está bien, sea lo que sea, el Señor estará para decirte al oído: ¿me amas?